Atención. Antes de empezar, necesito contarte algo muy importante. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal. Y te lo digo claro y directo, si este contenido te está abriendo los ojos, si te está impactando, si te está ayudando a entender las verdades ocultas de la Biblia, entonces no te vayas sin suscribirte. Porque te aseguro algo, quien no comparte la palabra difícilmente es bendecido. Y suscribirte no te cuesta nada, pero sí marca una gran diferencia. Ayudas a que este mensaje llegue a más personas y además formas parte de una comunidad que busca la verdad y la revelación de los misterios de Dios. Así que te pido, dale like a este video. Es gratis y YouTube entiende que es contenido de valor. Deja tu comentario. Quiero saber qué opinas, qué te impactó, qué piensas de todo esto. Y lo más importante, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos una nueva revelación, un nuevo misterio, algo que puede transformar tu vida espiritual. Créeme, no estás aquí por casualidad. Si llegaste hasta este video, es porque Dios quiere decirte algo hoy. Todos hemos escuchado la historia. Adán, Eva, una serpiente y un fruto prohibido. Una historia repetida hasta el cansancio en libros, películas, iglesias y dibujos animados. Pero, ¿y si todo lo que creías saber sobre ese relato es solo la superficie? Porque lo que ocurrió en el jardín del Edén no fue simplemente una desobediencia infantil, fue el comienzo de una rebelión cósmica. En Génesis 3:1 leemos: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Una frase que parece inocente, hasta que te das cuenta de lo que en realidad está diciendo. Una serpiente astuta, hablando, cuestionando a Dios. Te diste cuenta que Eva no se sorprende en ningún momento. No grita, no huye, no se aterroriza. Al contrario, conversa con la serpiente como si estuviera acostumbrada a ver seres así. ¿Por qué? Porque quizás no era un simple animal. Quizás estaba viendo a un ser radiante, casi divino, con palabras suaves y promesas seductoras. Un ser que parecía portador de luz, sabiduría y poder. Un ser que no vino simplemente a ofrecer un fruto, sino a sembrar duda, orgullo y desobediencia en el corazón humano. Este no es un cuento infantil, es el origen de una guerra espiritual que sigue afectando tu vida, tu mente y tu alma. Y esa guerra comenzó con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? La Biblia la llama serpiente, pero en el hebreo original la palabra usada es nahash. Y este término tiene un significado mucho más profundo y perturbador de lo que imaginas. Porque Nahash no solo significa serpiente, también significa ser resplandeciente, hechicero, engañador. ¿Te das cuenta? Desde el primer versículo que la menciona, el texto original ya está insinuando que esta serpiente no era un simple animal del campo, sino un ser espiritual caído, brillante, encantador, seductor y absolutamente letal. Imagina el escenario: Eva, inocente, pura, frente a una criatura que no se arrastra por la tierra, sino que brilla con luz propia. Una figura imponente, sabia, que no viene a asustar sino a seducir. No le ofrece violencia, le ofrece conocimiento, le promete ser como Dios. ¿Te suena familiar? Esa es la misma mentira que llevó a Lucifer a su caída. En Ezequiel 28 se describe a un ser celestial cubierto de piedras preciosas, radiante, perfecto, que fue arrojado del monte de Dios por su orgullo. Ese ser no es otro que Lucifer, el ángel caído, el mismo que ahora aparece en el Edén como un Nahash, un ser que según 2 Corintios 11:14 se disfraza como ángel de luz. Y es ahí donde está la trampa. No fue una serpiente silbando entre los arbustos,
Fue un ser glorioso, disfrazado de sabiduría, que usó su luz para encubrir su oscuridad. Eva no fue ingenua. Fue engañada por alguien que parecía divino. Lo que ocurrió en el Edén fue una emboscada, una estrategia cuidadosamente planeada por un ser caído que ya había intentado desafiar a Dios. Y ahora venía por lo más preciado, la humanidad. Lo que pasó en el Edén no fue solo una desobediencia, fue un golpe directo contra el corazón de Dios. Adán y Eva no solo comieron un fruto prohibido, ellos tomaron una decisión con consecuencias eternas: escuchar al enemigo en lugar del Creador. Ese momento cambió todo. El mundo perfecto que Dios había creado se rompió. La armonía entre el cielo y la tierra se quebró. El ser humano, creado para caminar con Dios, ahora se escondía de Él, cubierto de vergüenza, miedo y culpa. ¿Por qué? Porque el pecado no es solo romper una regla, es romper una relación. Génesis 3:7 nos dice que los ojos de ambos fueron abiertos y supieron que estaban desnudos. Pero no se trata solo de ropa, se trata de conciencia, de darse cuenta de repente que algo se perdió. Su pureza, su inocencia, su conexión directa con Dios. Y desde ese momento, la humanidad ha estado buscando cómo regresar. Pero el pecado trajo más que culpa. Trajo muerte, separación, dolor, lucha. La tierra que antes producía frutos con facilidad, ahora daba espinos y cardos. El trabajo se volvió sudor, el parto, dolor, la vida, una batalla constante contra un mundo caído. Pero escúchame bien, nada de esto tomó a Dios por sorpresa. Desde el mismo momento de la caída, Dios anunció un plan, una promesa escondida dentro del juicio, una profecía camuflada entre las maldiciones. En medio de la oscuridad, apareció la primera chispa de esperanza. En medio del juicio, Dios habló una profecía, y fue tan poderosa que resonó por siglos en el corazón de los que aún esperaban redención. Génesis 3:15 dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Ella te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón». ¿Lo ves? En medio del castigo, Dios ya estaba anunciando la victoria. Mientras la serpiente celebraba haber arrastrado al hombre hacia el pecado, el Creador declaraba algo que cambiaría el curso de la historia. La batalla apenas comenzaba, y el enemigo ya había sido sentenciado. Esta no es una simple enemistad entre humanos y reptiles. Esto es una guerra espiritual entre dos descendencias, la de la serpiente, todos aquellos que siguen la rebelión, y la de la mujer, un descendiente prometido, un salvador, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero atención, el texto dice que la serpiente también heriría el talón. Esto significa que el Salvador sufriría, sería golpeado, sangraría, pero al final la victoria sería suya. Esta es la primera vez que se anuncia el Evangelio en 1900. La Biblia, Génesis 3:15, es el inicio de un plan divino para redimir a la humanidad, un plan que culminaría en una cruz y en una tumba vacía. Desde ese instante, cada página de la Escritura se convertiría en una preparación, un anuncio, una búsqueda del descendiente que aplastaría al enemigo. El juicio trajo dolor, sí, pero también trajo esperanza, y esa esperanza tiene un nombre. Antes de convertirse en la serpiente, antes de tentar a Eva, antes de ser conocido como Satanás, Lucifer fue un ser glorioso, un querubín, un protector del trono de Dios, una joya brillante en la creación celestial. Ezequiel 28, 12, 14 lo describe así: «Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios». ¿Lo captaste? Lucifer estuvo en el Edén,
pero no como una serpiente arrastrándose, sino como un ser celestial, radiante, vestido de gloria, caminando entre las piedras de fuego. Pero algo ocurrió. En su interior se encendió una chispa de orgullo, un deseo de elevarse por encima de su Creador. No quería servir, quería gobernar. No quería reflejar la luz, quería ser la fuente de ella. Isaías 14 lo revela con palabras escalofriantes. Subiré al cielo, en lo alto levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Ese fue el momento decisivo. La rebelión comenzó, y con ella, la caída. Jesús mismo lo confirmó en 1900. Lucas 10:18. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. De ser el portador de luz, se convirtió en príncipe de las tinieblas. De habitar en lo alto, cayó a lo más profundo. Pero Lucifer no cayó solo. Arrastró con él a una tercera parte de los ángeles. Y cuando ya no pudo tocar el trono de Dios, decidió atacar la imagen de Dios en la tierra, la humanidad. Y así llegó al Edén, no como un dragón, no como un monstruo, sino disfrazado de sabiduría, de belleza, de luz. Engañó a Eva con palabras dulces, pero su objetivo era uno solo: destruir la creación que Dios amaba. Escucha esto con atención. La serpiente en el Edén no fue un accidente. No apareció ahí por casualidad. Estaba en misión. Lucifer ya no podía tocar el trono de Dios. El cielo le había cerrado las puertas. Entonces, ¿qué hizo? Fue a destruir lo más valioso de la creación, el ser humano, la imagen viva de Dios en la tierra. Su objetivo no era simplemente que Eva comiera un fruto, era mucho más profundo, más estratégico, más perverso: romper la conexión entre Dios y la humanidad, separar al hombre de su Creador, instaurar el caos en un mundo que había sido creado perfecto, porque él sabía algo: si podía sembrar duda en el corazón humano, si podía convencerlos de que podían ser como Dios, sin Dios, entonces ya no necesitaba destruir el Edén. Ellos mismos lo destruirían. Mira cómo actúa: no amenaza, no impone, no grita, susurra, sugiere. Con que Dios os ha dicho, el veneno no está en lo que ofrece, sino en lo que insinúa, que Dios te está ocultando algo, que puedes tener sabiduría, poder, independencia, sin necesidad de obedecer al Creador. Esa fue su verdadera arma: el orgullo, la autosuficiencia, la rebelión disfrazada de libertad. Y funcionó. El primer pecado no fue simplemente comer, fue desconfiar de Dios, fue creer que Él no era suficiente, fue pensar que podían ser como Él, apartados de Él. Y desde ese momento, la humanidad quedó atrapada en un ciclo de pecado, dolor y muerte. Pero aquí viene la parte poderosa. Lo que el enemigo planeó para destrucción, Dios ya había planeado para redención. Aquí es donde todo cambia, porque aunque el enemigo pensó que había ganado, Dios nunca perdió el control. Desde el mismo instante en que la humanidad cayó, Dios activó un plan perfecto, un plan que no fue improvisado, no fue una reacción de emergencia, fue un plan diseñado desde antes de la creación del mundo. Apocalipsis 13:8 lo confirma: el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Lo ves? La cruz no fue un plan B, fue el plan A desde el principio. Dios miró la caída y en lugar de abandonar al hombre, eligió redimirlo. Por eso, en Génesis 3:15, cuando Dios declara: su descendencia te aplastará la cabeza, está anunciando a Jesús. Sí, en ese preciso momento, Dios ya estaba anunciando la llegada del Salvador, uno que nacería de mujer, uno que, aunque sería herido en el talón, la cruz, aplastaría para siempre la cabeza de la serpiente. Cada historia de la Biblia, desde ese momento, apunta hacia eso: la liberación de Moisés, las promesas a Abraham, las profecías de Isaías. Cada batalla, cada milagro,
cada señal, todo conducía hacia la cruz, hacia el lugar donde el Hijo de Dios derrotaría al enemigo de una vez y para siempre. Lo que comenzó como una tragedia en el Edén se convertiría en la mayor historia de amor y redención de toda la humanidad. Porque el enemigo intentó separarte de Dios, pero Dios estaba dispuesto a ir hasta la muerte para recuperarte. Todo lo que comenzó en el Edén culminó en el Calvario. La serpiente pensó que había vencido cuando vio al Hijo de Dios colgado en una cruz, sangrando, humillado, quebrantado. Celebró. Creyó que había hecho lo mismo que en el Edén: engañar, dividir, destruir. Pero lo que no entendió es que aquella cruz no era su victoria, era su sentencia de muerte. Colosenses 2:15 lo dice así con poder: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, Jesús no solo pagó nuestros pecados, Jesús desarmó al enemigo, despojó a la serpiente de su poder, rompió las cadenas, quebró la maldición. Lo que parecía una derrota fue una trampa divina. Cuando Satanás pensó que estaba hiriendo el talón de la descendencia de la mujer, no se dio cuenta de que, al mismo tiempo, la cabeza de la serpiente estaba siendo aplastada. La cruz fue el arma, la resurrección fue la confirmación. La tumba vacía es la prueba de que la maldición del Edén quedó rota para siempre. Y desde ese día, la humanidad ya no está condenada a vivir bajo el dominio del engañador, porque la cruz abrió el camino de regreso al Padre. La serpiente fue derrotada. Su rugido es solo eco de una batalla que ya ha sido perdida. El pecado ya no tiene la última palabra, la muerte ya no es el final, y el enemigo ya no tiene poder sobre los que están en Cristo. La historia no termina en la cruz, ni siquiera en la tumba vacía, porque hay algo más grande que viene, una promesa final. Dios no solo venció al enemigo, prometió restaurar todo, cada lágrima, cada herida, cada cicatriz que el pecado dejó en la humanidad y en la creación. Apocalipsis 21:4 declara: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo que comenzó en el Edén con una serpiente, termina en una nueva Jerusalén, donde ya no hay más maldición. La serpiente desaparecerá para siempre, el pecado ya no existirá, la muerte será historia antigua, el enemigo será lanzado al lago de fuego, destruido eternamente, y la humanidad volverá al propósito original: caminar con Dios, habitar en su presencia, disfrutar de un mundo sin dolor, sin sufrimiento, sin oscuridad, un cielo nuevo, una tierra nueva, un paraíso restaurado, pero esta vez eterno. Y escucha esto: la promesa es real, es para ti, no es un cuento, no es un mito, es el cumplimiento del plan que Dios trazó desde Génesis. Por eso, la cruz no es solo el final del pecado, es la puerta al comienzo de una eternidad de gloria. Y te digo algo más: ese día está más cerca de lo que imaginas. El tiempo se está acabando, y cuando todo se cumpla, el enemigo será destruido y los hijos de Dios vivirán para siempre en su luz. Ahora que conoces la verdad, no puedes ignorarla. Lo que ocurrió en el Edén no es solo historia antigua, no es un mito lejano, es la raíz de todo lo que pasa en tu vida. Hoy, la misma serpiente que engañó a Eva sigue susurrando en los oídos de millones, sigue sembrando dudas, miedo, orgullo, desobediencia. Sigue tentando a las personas a vivir alejadas de Dios, a creer que pueden ser felices sin Él, pero también la misma promesa de Génesis 3:15 sigue viva. La victoria de Jesús en la cruz sigue vigente. La serpiente fue derrotada, la maldición fue rota, y ahora depende de ti elegir de qué lado estás. Hay dos caminos: seguir atrapado en el engaño, en la oscuridad,
en el pecado o correr hacia la luz, abrazar la verdad y vivir bajo la cobertura de aquel que aplastó la cabeza de la serpiente. Porque escúchame bien, la lucha no ha terminado. Satanás ya está condenado, pero mientras tanto hará todo lo posible para arrastrar contigo su derrota. Por eso hoy, este mensaje no es solo información, es un llamado, un grito de alerta, un despertador para tu alma. Dios te está diciendo, la victoria está disponible, el enemigo fue vencido, pero tienes que decidir si vives como vencedor o como víctima de sus mentiras. Este es el momento de romper cadenas, de dejar atrás el pecado, la culpa, la vergüenza, de volver a Dios, de abrazar a Jesús, el Salvador prometido desde el Edén. No lo dejes para mañana. Mañana puede ser tarde. Hoy es el día de tu salvación. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Créeme, esto no fue un video más. Dios te trajo hasta este mensaje porque quiere abrir tus ojos, quiere que entiendas que la guerra espiritual es real, pero que la victoria en Cristo ya está garantizada. Y antes de que te vayas, déjame recordarte algo muy serio. Más del 80% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Y eso, sinceramente, no puede seguir pasando, porque si este contenido te impactó, si te hizo reflexionar, si te reveló cosas que nunca antes habías visto en la Biblia, entonces te pido con el corazón, suscríbete ahora mismo. Es gratis, no te cuesta nada, pero ayudas a que este mensaje llegue a más personas y a que más vidas sean transformadas. Dale like a este video. Eso le dice a YouTube que este contenido es importante. Déjame tu comentario. Quiero saber si este mensaje te tocó, si te abrió los ojos, si crees que la serpiente fue mucho más que un simple reptil. Y no olvides compartir este video con alguien que necesita escuchar esto, porque créeme, si no compartes la palabra, difícilmente serás bendecido. Recuerda, la batalla es real, pero la victoria en Cristo es eterna. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y que nunca falte la luz de su presencia en tu vida.